Bien, buenas tardes a todos y todas las presentes. Me gustaría, por favor, que me confirmaran si todo se escucha bien, correctamente, o hay algún inconveniente, todo está bien. Veo 12 participantes conectados. Por favor, los leo en el chat o pueden participar también con su micrófono. Bueno, no tengo algún comentario. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la clase. En- Vamos a hablar en este día, hoy 2 de marzo, eh, sobre la pensión de alimentos, ¿no? Vamos a hablar sobre la pensión de alimentos y el proceso de alimentos y las actas de conciliación extrajudicial en relación a temas de familia. Y para ello vamos a hablar, pues, y seguramente ya muchos también, eh, buenas noches, Catherine. Seguramente ya nosotros hemos estudiado en algún momento, ¿no? Este tema y de dónde viene, pues, eh, el origen del término de alimentos, ¿no? Y vamos a encontrar que esta palabra se deriva del sustantivo latino alimentum, del verbo alere, que significa alimentar. También proviene del prefijo alo, que significa nutrir, ¿no? Alimentación para nutrir, ¿no? La enciclopedia Omeva, ¿no?, la define como todo aquello que una persona tiene derecho a percibir de otra por ley, declaración judicial o convenio, para atender a su subsistencia, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción. Esta definición, como vemos, ya tiene un entorno, ¿no?, un origen, un análisis, ¿no?, una descripción jurídica, ¿no?, dentro de lo que es alimentos. Eh, eh, esta es una institución, ¿no? Una institución de amparo familiar, de protección a los miembros de la familia, que lo vamos a encontrar eh, en, en todos los códigos, ¿no? En todos los códigos civiles. Podemos decir que también en todas las normatividades a nivel mundial, ¿no? Vamos a encontrar en la institución de los alimentos, ¿no? Entonces, esta institución no solamente, pues, se limita a lo que es alimentación, como es comida, ¿no? Propiamente, sino tiene que ver con todo lo necesario para la subsistencia, ¿no? Todo lo que tenga que ver con cubrir las necesidades, en este caso, del alimentista, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que en nuestro Código Civil, esta es una figura, ¿no?, que está regulada en nuestro último Código Civil, que es el Código de 1984, ¿no? Eh, referido a las instituciones de amparo familiar, ¿no?, como una obligación alimentaria y de carácter personal, ¿no? Y con contenido patrimonial sustentado en el principio de solidaridad. Es un principio, ¿no?, dentro de lo que es las instituciones de derecho de familia, que está referido a que los miembros, ¿no?, los miembros de la familia se deban, ¿no?, alimentos entre sí, ¿no?, el cuidado entre sí. Y eso tiene que ver, cuando hablamos, por ejemplo, en lo que se refiere a matrimonio, con la vida en común, con
el cuidado entre ellos, ¿no? Con la participación y obligaciones eh, del matrimonio en relación al sostén de las necesidades, es, eh, en este caso materiales, ¿no? Eh, en la pareja, en el matrimonio, ¿no? Tiene que ver con este principio de solidaridad y de asistencia, ¿no? Se establece también al momento de determinar el estado de necesidad, ¿no? Del acreedor alimentario, salvo en casos de los niños, niñas y adolescentes cuyo estado de necesidad se presume, ¿no? Y las posibilidades del obligado legalmente, eh, quien debe prestar los alimentos según sus posibilidades. Ahora, esto seguramente ustedes me dirán, y yo ya lo comenté, ¿no? La clase anterior, y decía que es una institución que lamentablemente es muy preocupante su situación, ¿no? Porque si bien es cierto, han salido normas, ¿no? Que han modificado el Código Civil en este sentido y han establecido normas específicas, hasta las últimas en el año 2021, ¿no es cierto? Para mejorar el acceso de los que necesitan o demandan lo que es alimentos. Sin embargo, a nivel operativo, diría yo, no dentro de lo que es la atención a los procesos judiciales, eh, es preocupante, ¿no? Porque hay muchas demandas, ¿no? Muchas demandas, quizá me dirían algunos con muchas sentencias, es decir, le han dado la razón al demandante. Sin embargo, en la parte de ejecución viene la problemática, ¿no? ¿Cómo ejecutar? Eh, para los abogados es muy sencillo, definitivamente, cuando el demandado trabaja pues en una empresa este, como dependiente, ¿no? En planilla, ¿no? Entonces, es muy sencillo, es muy exitoso, digamos en ese caso, un proceso de alimentos. ¿Dónde viene el problema? En aquellos que no tienen un trabajo fijo, ingresos fijos, ¿no? O aquellos que teniéndolo, pues renuncian a su trabajo para no pasar alimentos. Entonces, eso es preocupante, no solo por la parte operativa, ¿no? A nivel judicial, ¿no? Sino eh, porque no está cumpliéndose el fin de esta institución que es proteger en realidad. La última norma que salió, ¿no? Referida a brindar mayores eh, eh, mayor protección al, al proceso mismo, ¿no? Más rapidez, más celeridad, que es la ley 31.464, ¿no? Eh, Da bastantes pautas importantes, ¿no? Para avanzar en el proceso. Sin embargo, no, en la práctica, la problemática de los niños o de las madres que solicitan el alimento para los niños eh, no se refleja, ¿no? Hay casos en que el, el demandado, ¿no? Se aparece, por decir, en las audiencias, incluso vestido con muy sencillamente, por decirlo de alguna manera positiva, para dar la impresión de que no tiene, ¿no? No tiene posibilidades, ¿no?
y la pregunta que nos hacemos es, ok, el demandado no tiene posibilidades. ¿Y qué pensamos entonces del niño? O sea, si el padre no tiene, no puede, no tiene posibilidades, ¿cómo suplimos esa carencia del padre, ¿no? Para con el niño, porque el niño finalmente tiene que comer, tiene que vestir, tiene que estudiar, tiene que jugar, etcétera, 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 y todas sus necesidades, por muy eh, sencillas que puedan ser su modo de vida, este, requiere, ¿no? Requiere de cierto monto mínimo, ok, para, para poder eh, subsistir, ¿no? Ah, ¿se escucha mejor ahora? Me decían que estaba un poco bajo el volumen, ¿está mejor? Por favor, me confirman. Entonces, ¿cuánto, por ejemplo, a ver, quiero un poco conversar con ustedes, con los presentes, veo acá alrededor de 12 personas, ¿cuánto consideramos un monto mínimo para la subsistencia de un niño? A ver, los leo, los escucho. ¿Cuánto sería un monto mínimo para un niño, para una niña, ¿no? Con lo que pudiera una pensión mínima, por ejemplo. Eh, en muchos procesos judiciales, este monto es promediado en virtud al mínimo vital, ¿no? Al, a lo que es la canasta básica, ¿no? Y ese monto mínimo pues llega alrededor de 1.000 soles. La norma dice que hasta máximo el 60% para cubrir las obligaciones que pueda tener el demandado. No es regular, no es normal, no es común, diría, que le den, por ejemplo, a un niño el 60% de la pensión del padre, ¿no? O sea, eso no, no he visto yo personalmente una sentencia que tenga ese monto, porque ese es el tope máximo, sino en 20%. Entonces, de 1.000 soles, el 20%, ¿cuánto es? 200 soles, ¿no? Entonces, 200 soles, eh, con 200 soles, eh, ¿podrá vivir un niño al mes específicamente en todos sus gastos que requiere? Buenas noches, no, Buenas creo noches, es Víctor. algo imposible que un niño pueda subsistir, ni siquiera con lo básico, con 200 soles, ¿no? Pero vayamos a un punto, también hay que ver Es cierto que en la mayoría de casos el varón es el que asume ese monto, pero vayamos a la norma también que los gastos deben ser, como quien dice, disculpando la criollada, 50-50. Entonces, Claro. vayamos a ver las posibilidades del papá, cuánto puede darle y las necesidades del menor, ¿no? Ujú. Imagino que Claro. la mamá también tendrá que afrontar algo. Y lamentablemente hay casos así, ¿no? He visto casos también en toda mi etapa profesional. Inclusive les pasan hasta 100 soles, 150. Uy, y a veces hasta los papás hacen artimañas para Ujú, pasar menos. Algunos no quieren pasar, poco más hacen que el hijo les dé a ellos, yo también. ujú, Pero el caso. Pero 20% de 1.000, bueno, sí se han dado casos, el juzgado va a tener que valorar eso, pero menos del 20% creo que sí da el juzgado, hasta el 15% he visto casos que dan, y eso ya es ujú. mucho, menos, pues. Menos de 15% que no te da el juzgado, Exacto, no te da. Gracias. exacto, ¿no? Gracias, Víctor. Sí,
exacto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Sí, pues la norma dice de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la posibilidad, de acuerdo a la necesidad del niño, de acuerdo a la posibilidad del demandado, ¿no? Y también, cierto lo que dice Víctor, también dice, cuando hablamos de igualdad, de obligaciones, ¿no? Entonces estamos hablando de 50-50, ok, pero también hay la norma, dice que si uno de los padres se dedica a cuidar del menor, en este caso estamos hablando de niños, ¿no es cierto? Entonces, quien tiene que asumir con la pensión alimenticia en su totalidad es la otra parte. Entonces, en muchos casos, ¿no? Es la madre pues la que se queda con el niño, sobre todo si es pequeño, ¿no? En la ciudad no vemos mucho este, que la madre se quede al 100%, no es muy común. Sin embargo, en otros contextos de repente culturales o sociales, sí lo es. Y también dependiendo de la condición del niño, ¿no es cierto? Hay niños, por ejemplo, especiales, ¿no? Que si tuvieran que ir a un colegio especial por su propia condición, ¿no? De pronto de discapacidad, saldría mucho más de 200 soles y no 400 o 600 soles, ¿no es cierto? Si tuviera que atenderse su necesidad por discapacidad, además del cuidado directo de la madre. Sí, alguien está levantando la mano. Sí, sí, doctora. Tengo una diligencia. Vayamos al caso de que ahora salió la nueva ley de tenencia compartida. Ujú. Entonces el papá va a llevarse al hijo, y ahora se puede dar y hasta escapando del régimen de visitas, 10 días, se lo va a llevar 2 semanas, se van a dividir 50-50 al mes y sigue vigente el 20% de descuento de alimentos. Pero si la tenencia es compartida, tendríamos que hacer otro proceso para reducción de alimentos en vista de que tenemos esa sentencia de ya de tenencia compartida para que los hijos estén 50-50 también con los papás. Claro, ahí ya entran otro tipo de valoraciones, ¿no es cierto? Este, si se diera el caso, que sería lo deseable de pronto, que, por ejemplo, se da en una pareja que dicen, bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a tener tenencia compartida. Y entonces, yo lo tengo una semana, tú lo tienes una semana. O yo lo tengo 3 días, tú lo tienes 3 días. No sé, eso va a depender de la dinámica de pronto del niño, ¿no? De pronto el niño estudia en un punto medio entre los dos, entonces no va a haber diferencia entre el niño está 3 días con uno, 3 días con el otro, o una semana, ¿no? Ahí no hay problema. Las condiciones, en verdad, son bastante peculiares en cada familia, ¿no es cierto? Pero claro, lo ideal sería que en un caso de tendencia compartida, este, si hay acuerdo equitativo, ya no habría una necesidad de que se pasen pensiones entre sí, salvo que haya una condición especial, ¿no es cierto? ¿No? Salvo qué sé yo, no sé, quizá que la madre esté enferma o que el padre esté enfermo, porque ojo, cuando hablamos de pensión de alimentos, no solo hablamos del padre hacia la madre, sino también puede ser de la madre hacia el padre, que ya hay muchas demandas en ese contexto, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es posible, todo eso es posible, ¿no? Eh, eso son casos ideales, ¿no? Eso sería lo correcto, lo mejor. Pero ocurren muchos casos que personalmente he visto, ¿no? Uno que me llamó y me sigue llamando la atención es de una mamá que tiene dos niñas, una que tiene 15 y la otra que tiene 6 años a la fecha, pero la última de ellas es discapacitada, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el padre? El padre tenía un proceso de alimentos por la mayor y le descontaban, ¿no? Él renunció para no pasar alimentos y les contaron, obviamente, parte de la liquidación, porque la sentencia ordenaba del total, ¿no es cierto? Entonces, había un segundo proceso por el de la menor y no le pasaba nada a la menor, ¿no? Nada, a pesar de ser discapacitada.
Entonces, este señor, para evitar ciertas consecuencias judiciales, por ejemplo, le da 50 soles al mes, ¿no? Es preocupante porque esta niña, por ejemplo, necesita tratamiento especial, necesita el cuidado de la madre permanentemente, porque de lo contrario tendría que ser una persona, que contraten una persona para que cuiden a esta niña de manera especial para que la madre salga a trabajar. Entonces, en estas circunstancias, ¿no? Eh, es preocupante que el, el otro progenitor no acuda con una pensión. O sea, más allá, si bien es cierto, nosotros vemos eh, el contexto legal, hay un tema social, ¿no? Muy fuerte en, en la falta de responsabilidad para asumir, ¿no? El cuidado de los hijos, ¿no? Eh, y no son un único caso, seguramente ustedes también han visto muchos casos de estos, ¿no? Ahora, la norma sí, pues, ¿no? Está dando y está tratando de encontrar, ¿no? Eh, la forma, ¿no? De que se acceda, de que se provea, ¿no? Eh, en este contexto, pero sigue sin funcionar, creo yo. O sea, funciona para muchos, yo creo que seguramente que sí. Sin embargo, creo que seguimos con la parte más vulnerable cuando el demandado o la demandada no tiene ingresos fijos, ¿no? Ahí es la parte más preocupante. Lo vamos a seguir revisando, ¿no? Bueno, acá vemos, por ejemplo, la duración del juicio de alimentos, porcentaje de tiempo que tarda un proceso en resolverse, mira, en primera instancia. Eh, la norma que salió, ¿no? Eh, establece plazos, ¿no? Y celeridad, y incluso le otorga al juez la potestad de solicitar algunos documentos para algunos documentos probatorios, ¿no? Para poder avanzar en el proceso en el caso de que el demandante no lo haya adjuntado, ¿no? Y agilizar el proceso de alimentos, ¿no? Este, yo creo que para muchos sí debe funcionar, ¿no? Ahora, le dice la norma también, ¿no? A la demandante o le dice que puede ir sin abogado. Bueno, los abogados sabemos que no es lo más recomendable, a pesar de que la ley así lo regula. Lo más recomendable es que vaya con un abogado. ¿Qué ocurre pues en la práctica, no? Que eh, la demandante generalmente va sin abogado, presenta su formulario, como la ley lo señala, eh, y el demandado se contrata a un abogado y acude, ¿no? En su defensa. Y la demandante este, no tiene ni idea de lo que está sucediendo procesalmente, ¿no? Entonces ahí viene una desventaja, ¿no? Para la parte más vulnerable. La ley está tratando de preocuparse porque estos procesos tengan un enfoque igualitario, un enfoque proteccionista del niño, ¿no? Y que se tome en cuenta el interés superior del niño, ¿no? Es lo que está este, tratando de regular, ¿no? Eh, cuando vemos, hacemos un análisis del contexto, pues vemos, miren, de 0 a 30 días, el 2,6%.
De 31 a 90 días, 18%. De 91 a 180 días, 26%. De 181 días a 365 días, o sea, entre 6 meses y un año, el 28%. Y más de un año, 19%. Entonces, los plazos cortos que la norma ha dado, ¿no? Que establece y que busca celeridad, ¿estará funcionando? Y miren acá, para un 2.6%, ¿no? No así para los demás. Estuve tratando de encontrar estadísticas de número de casos de alimentos a nivel nacional, no logré encontrar, pero hubiese sido bastante ilustrativo poder visualizar esas cifras, ¿no? O sea, cuántos alimentistas tenemos, cuántas demandas de alimentos y cuántos de ellos tienen sentencia y cuántos de ellos se ejecutan eficazmente, ¿no? Esa sería una una mirada importante de lo que está sucediendo en estos casos, ¿no? La pensión de alimentos, ¿qué abarca? ¿Cómo se calcula, no? Y la norma nos dice, ¿no? Que los alimentos es todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción, capacitación, para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación según su situación y posibilidades de la familia. Y también los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de posparto. Es todo lo necesario para el sustento, ¿no? Habitación, vestido, ¿no? Educación, instrucción, capacitación, ¿no? Para el niño o adolescente, ¿no? Y esto, miren, lo señalan tanto el Código Civil como el Código de Niños y Adolescentes, ¿no? Es que es nuestra legislación. El derecho de alimentos es un derecho personalísimo, ¿no? Está dirigido a garantizar la subsistencia del titular, no puede desprenderse de él y lo acompaña indisolublemente en tanto subsiste el estado de necesidad en que se encuentra, en el que se sustenta, ¿no? El derecho alimentario. Por tanto, no puede ser objeto ni transferencia inter vivo ni transferencia mortis causa, ¿no? No sucede como en el caso de, por ejemplo, una pensión de jubilación, que si hay hijos menores de edad se traspasa, ¿no? Hacia a los hijos menores de edad o hacia la viuda. En este caso no, ¿no es cierto? Es personalísimo. Es irrenunciable, ¿no? Hay jurisprudencia, ¿no? Al respecto, referida a la irrenunciabilidad del derecho alimentario, ¿no? Señalando que el derecho es irrenunciable respecto al menor de edad. Ambos padres deben contribuir a prestar alimentos. Y Enrique Barcia señala que el derecho alimentario se encuentra fuera de todo comercio, o sea, no hay forma de negociar. ¿Qué es lo que no se puede negociar? Es el hecho de decir, mira, no te voy a pasar alimentos por un año. ¿Aceptas o no aceptas esto, ¿no? O sea, ese tipo de negociaciones para inhibirse o eludir, ¿no? La obligación alimentaria no es posible. En ese contexto estamos hablando de la irrenunciabilidad, ¿no? Los alimentos son irrenunciables, ¿no? Hacerlo equivaldría, dice, a la renuncia del derecho mismo. Consecuentemente, el alimentista quedaría desamparado y estaría abdicando a la vida, ¿no? Esto es como cuando hablamos de los derechos fundamentales, ¿no? El derecho a la vida, a la salud, ¿no? Tiene el mismo valor, ¿no? El derecho de alimentos es la subsistencia de una persona, ¿no? Es un derecho irrenunciable, es un derecho personalísimo, es un derecho fundamental, ¿no?
el cuidado, la protección de los padres hacia los hijos, ¿no? ¿Hablamos de transacción o hablamos de transigir en el caso de los alimentos? Y Aguilar nos dice el derecho alimentario como tal no puede ser materia de transacción, ¿no? Que es lo que nos referíamos hace un momento, o sea, por el tema de la irrenunciabilidad. Y ello responde al destino final de los alimentos, que es conservar la vida del menor, ¿no? O del alimentista, que puede ser también un mayor de edad, ¿no? Sin embargo, lo que sí es posible, dice, es transigir el monto de lo solicitado como pensión de alimentos, ¿no? Eso está referido a la cantidad o el porcentaje que se va a, a pagar o a obligar, ¿no? La parte responsable en este caso, ¿no? Entonces no hablamos de transacción, sino de transigir el monto, ¿no? Para nosotros determinar, y lo estuvimos hablando, cuánto, ¿no? Cómo calculamos el monto de la pensión de alimentos, vamos a tener que evaluar, y la norma lo dice, el estado de necesidad, ¿no? Ya lo hemos estado comentando, ¿no? ¿Qué implica esto, no? Dice, el estado de necesidad lo atraviesan todas las personas del nacimiento y cesa conforme va pasando el tiempo hasta llegar a la adultez. Ineludiblemente retorna cuando el ser humano llega a la vejez o sufre un accidente. En consecuencia, quienes deberán encargarse del sustento serán justamente aquellos hijos que fueron asistidos por sus padres desde sus primeros años de vida. ¿Cómo evaluamos ese estado de necesidad? Claro, hablamos de, primero, contexto social, y necesidades básicas, ¿no? ¿En qué contexto social se desenvuelve el niño? ¿Cuál es la necesidades básicas que requiere, ¿no? ¿Qué necesidades de pronto adicionales a las básicas necesita? ¿Cuáles son las posibilidades del padre? Ponte, y seguramente muchos lo hemos escuchado, ¿no? Hay casos en que la madre es de un estatus humilde, digamos, mientras que el padre es de un estatus pudiente. ¿Y qué resulta? Que el niño pues tiene derecho a recibir lo que el padre, según su posibilidad, le puede dar, ¿no? Entonces, ahí viene mucho la discusión respecto a, ¿le damos conforme a la condición humilde de la madre o le damos una posibilidad de vida según la capacidad económica del padre, ¿no? Y eso es algo que se tiene que evaluar según eh, el interés superior del niño. Hay circunstancias excepcionales, ¿no? Cuando el ser humano, por su edad cronológica, ya no debería ser dependiente, sino todo lo contrario. Sin embargo, situaciones de senectud, enfermedad, accidente, hacen caer a estas personas en estado de necesidad que debe ser cubierto urgentemente, surgiendo en sus parientes la obligación natural de asistencia. Aquí estamos hablando de la necesidad de alimentos de personas mayores, porque cuando hablamos de alimentos, vamos a hablar de dos grupos, ¿no? Menores de edad y mayores de edad. Vamos a hablar de menores de edad eh, bajo potestad, ¿no es cierto?, de la madre o el padre, y mayores de edad que tienen alguna condición de discapacidad, ¿no? O también mayores de edad que tienen, en el caso, por ejemplo, de jóvenes, ¿no? Que de repente todavía continúan estudiando y la norma dice que pueden recibir una pensión de alimentos hasta los 28 años si aún continúan estudiando satisfactoriamente, ¿no? Satisfactoriamente. Es decir, que tiene sus estudios y realmente estudia, ¿no? Tiene buenas notas, buenas calificaciones, entonces hablamos de satisfactoriamente. Entre tanto, también hablamos de adultos
¿no? De tercera edad, ¿no? O adultos con alguna condición especial, ¿no? Entonces, a esto nos está refiriendo, ¿no? Se puede deducir, dice, la obligación alimentaria tiene una base ética y social, esto es el deber de ayuda al prójimo necesitado y el evitar que por falta de esta ayuda pueda perecer, ¿no? Preservar la vida y la preservación de la especie. Ah, este es digamos, la razón por la cual hay, se regula, ¿no? Esta obligación alimentaria, ¿no? Cuando eh, hay falta, ¿no? O incumplimiento de esta obligación alimentaria, nosotros hemos estado hablando del derecho fundamental a la vida, a la salud, ¿no? ¿Estaría atentando contra estos derechos, ¿no? Contra los derechos fundamentales? Definitivamente que sí, ¿no es cierto? El incumplimiento de esta obligación alimentaria estaría vulnerando derechos fundamentales de los niños, ¿no? O adolescentes, ¿no? Y esto lo podemos ver desde un punto de vista también histórico, ¿no? Este, Como durante el tiempo, yo les comentaba en las clases anteriores, ¿no? Cómo los niños no han tenido, ¿no? Eh, Derechos regulados adecuadamente, ¿no? Eh, Ha habido el código de menores en ese contexto porque se consideraba a los niños personas con menores derechos, ¿no? Y a otros sin ningún derecho, como era en el caso de las mujeres, que estaba incorporado como dependiente, ¿no? Del varón, ¿no? Entonces, eh, posteriormente a la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Que incorpora el interés superior del niño, posterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en que vamos considerando al niño como una persona humana y por lo tanto con sujeto de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces aquí ya se va incorporando la obligación del Estado, ¿no? Y de la sociedad, como establece la Constitución del Estado, y literalmente la Constitución establece el derecho de los alimentos, ¿no es cierto? En el contexto de no vulnerar, ¿no? Los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Eh, Esto tiene, pues, como decíamos, un contexto histórico, dice no solo de la postergación de derechos, sino de profundas brechas en el ejercicio de poder y la distribución de roles que datan de épocas más oscuras para la infancia, cuando los derechos eran inexistentes y su protagonismo invisible, ¿no es cierto? Los niños, yo les comentaba que la tabla de Justiniano decía incluso que el padre de familias, el pater familias, podía disponer hasta de la vida y de la muerte de la mujer y de los hijos. Entonces, a ese nivel estábamos y este modelo es el que vino a nuestra región, ¿no? Y nuestras legislaciones ha regulado en ese contexto, ¿no? Entonces, eh, vamos a encontrar cómo la normativa ha ido progresivamente incorporando, ¿no? La protección a la niñez, ¿no? Eh, a través, desde la doctrina, ¿no? Hablamos de la doctrina irregular de derechos hacia una doctrina de protección de derechos, ¿no? Este, eh, Donde eh, se establece un corte, ¿no? A partir de la incorporación de la doctrina de protección de derechos a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? En la que se le considera ya al, al niño, ¿no? Incluso sujeto a derechos desde la concepción, ¿no? Si nace se vivo, incluso sujeto de derechos patrimoniales, ¿no? A partir de que se le considera una persona humana, ¿no? La doctrina,
las doctrinas han tenido un tránsito bastante importante, ¿no? Eh, a partir, como digo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? A partir de ahí, empezamos a tener cambios normativos. No obstante, todavía en el Perú, estos cambios normativos han demorado, ¿no? Han demorado. El Código de Niños y Adolescentes, si no mal recuerdo la fecha, es del año 92 en adelante. Entonces, imaginémonos cuántos años tiene del año 92 hacia acá, ¿no? Y antes de eso era el Código de Menores, ¿no? La visión y el papel asignado para los niños y adolescentes estaba marcado por la doctrina del menor en situación irregular, pues, estábamos hablando de la doctrina irregular de derechos, ¿no? Correspondiente al derogado Código de Menores de 1962, que fue sustituido por el nuevo Código de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual trajo consigo una nueva visión de la infancia y sus derechos con la doctrina de protección integral, ¿no? Ya este nuevo Código de Niños, Niñas y Adolescentes hablaba del niño, ¿no? Y del adolescente en sus diferentes etapas, establecía las instituciones de amparo familiar hacia el niño, ¿no? Y instituciones importantes para su protección, eh, basada en esa nueva doctrina. Entonces, esto es importante tener en cuenta eh, a nivel de investigación, por ejemplo, ¿no? Ahora, aquí se incorporó el derecho de los alimentos, ¿no? Y estos derechos de alimentos tienen que ver, como decíamos, no solamente con los alimentos en sí mismos, sino también con la vestimenta, con la recreación, ¿no? Entonces algunos sacan la cuenta, a ver cuánto come un niño, tanto, es suficiente, pues, ¿no? Pero no analizan que el niño también necesita recreación, necesita salud, que es lo que más también eh, se requiere, ¿no? Entonces, en salud, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos entrando, ¿no? Terminando el verano, ¿no? Ya empiezan, por ejemplo, las enfermedades respiratorias. Un medicamento, ¿no? Para problemas respiratorios, 150 soles. Un medicamento. Y no te dan no te piden un medicamento, no te piden 3, 4 medicamentos. Entonces una receta nomás son como 400 soles en una receta. Entonces, si a un niño se le pasa. Y ojo, que no tiene que ver el tema de la salud, no tiene que ver a veces con las posibilidades del padre, pues, ¿no? Sino con la necesidad del niño. Eh, entonces, ¿de dónde sacamos los 400 soles? ¿No? Y no estamos hablando de una receta en una clínica, ¿no? Porque a veces se va a un hospital del estado y no hay muchos medicamentos, no tienen los medicamentos, entonces te van a decir compra afuera. Una receta afuera cuesta aproximadamente, vamos a poner que la mitad te cubre el estado y la mitad tienes que comprar afuera. Ponte 200 soles solo en medicamentos. Entonces, ¿cuánto dura tu tratamiento? Entonces, pensando en eso nomás, miren, en temas de salud, ya se fue los 200, el 20% de un mínimo vital, ¿no? Entonces, hay que analizar mucho más ese contexto de necesidad del niño y, y eh, ponerlo en una balanza con la posibilidad de los padres también, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidamos a este niño en estas situaciones, ¿no? Entonces, en relación a los niños y adolescentes, considerando que sus primeros espacios de socialización son la familia y la escuela, los estilos de paternidad, maternidad y las pautas de crianza van a influir de un modo decisivo en su desarrollo evolutivo y su visión del mundo, replicando a su vez los modelos desarrollados en la cotidianidad de sus hogares y en los entornos donde se desenvuelven. De hecho, el derecho a los alimentos es algo muy importante porque va a buscar, como dijimos, la subsistencia, ¿no? Del niño en este caso, o la niña. Sin embargo, la obligación, ¿no?
de los alimentos no viene sola, pues, ¿no? Como ya Víctor nos decía, la tenencia compartida, y no solo hablamos de tenencia compartida, también podemos hablar de el régimen de visitas, ¿no? Que son derechos y obligaciones de ambos padres, ¿no? Entonces, no solamente es alimentar materialmente, vestir, ¿no? Sino también de alimentar emocionalmente, nutrir emocionalmente, cuidar el desarrollo emocional de los niños o niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, todo eso también se debería poner en una balanza y en dentro de las necesidades de los niños. No solamente es darle económicamente, ¿no? Porque algunos dan económicamente, pero están desaparecidos, ¿no? Y otros este, eh, no dan económicamente y tampoco están, y otros quieren estar, pero tampoco quieren colaborar económicamente, ¿no? Para el tema de la subsistencia. Entonces, la institución de los alimentos es bastante importante porque hay que analizar todo un contexto de necesidades del niño y de la niña, ¿no? O sea, ¿qué es lo que requiere? ¿No? Y va más allá todavía, ¿no? Por temas emocionales que cruzan en los procesos, en los conflictos familiares, básicamente, ¿no? ¿Cuáles son las características del derecho a los alimentos? ¿No? Hemos dicho, es personalísimo, no es transferible, ¿no? No se puede pedir alimentos de un hermano para el otro, ¿no? O sea, no es posible, ¿no? Es irrenunciable, no podemos decir, eh, ya no quiero que me pases alimentos, renuncio a ese derecho, ¿no? No hay manera. Garantiza la subsistencia del titular. El, el destino de los alimentos es conservar la vida del niño, niña o adolescente o el adulto en su caso. No puede oponer en compensación al alimentista, ¿no? A ver, te doy a ver, ¿qué puede ser? Eh, Te compro un juguete que cuesta 500 soles, qué sé yo, ¿no? Y ya no te paso este mes. ¿Eso sería correcto? ¿Sería adecuado legalmente? Para De, nada. sí, Wilson está hablando. Sí, no, no, hay ocasiones en que sucede, Ujú. pero creo que eso es llegar a un acuerdo, a una conciliación, porque esa acción ya se toma, a mi parecer o en mi opinión, como algo que si no haces esto, pues no te va a ir mal, ¿no? O sea, te compro un juguete, pero ya no te paso esta pensión, ¿no? Creo que eso ya es personalmente, libremente mi voluntad de darle a mi hijo, a mi niño, un momento de hacerla sentir bien, de hacerlo sentir feliz, porque eso es mostrarle un afecto y decirle, hijo, acá está tu papá, acá Mm. estoy para facilitarte, no porque sucedió el caso, sino porque te quiero, porque quiero que salgas adelante, porque quiero sentir que estoy acá contigo para ayudarte en cualquier necesidad que tengas, ¿no? ¿Verdad? Exacto, ¿no? Ah, exacto. No,
y ahí volvemos, ¿no? A que esta institución de alimentos no está o no debe estar orientada solamente a lo material, ¿no? A lo monetario, ¿no? Sino que engloba mucho más de lo que muchas veces eh, valoramos en el proceso, en el caso legalmente, ¿no? Va mucho más allá, ¿no? Mucho más allá de cuánto te doy o es económicamente, ¿no? Entonces, lamentablemente en muchos casos, por ejemplo, se cruza con otro tipo de conflictos, ¿no? Cuando los niños son involucrados en hablar mal de los padres, el uno al otro, ¿no? Entonces, hay mucha intersección de derechos que van a afectar el disfrute de ellos, ¿no? Eh, Podemos preocuparnos por eh, la alimentación material, pero ¿qué pasa con la alimentación emocional, ¿no? O sea, cómo tú estás, lo que decía Wilson, ¿no? Demostrando a ese afecto, ese cariño, ese amor por tu hijo, ¿no? Te doy un juguete, pero no te voy a dar alimentos este mes, ¿no? Entonces, ¿cómo se corresponde una acción con la ausencia de otra, ¿no? Eh, ¿Es Claro, valorable? ¿No? ¿Es posible valorar doctora, eso? Sí, te escucho, te escucho. disculpa, doctora, disculpa. Claro, es en lo emocional, un momentito, le hiciste sentir alegre, contento y al mismo tiempo también eh, triste, ¿no? O sea, como que le pones un conflicto a él, ¿cuál elegir? ¿No? ¿Qué es lo que es favorable para mí? ¿El juguete o el dinero? Por unos segundos se puede sentir muy, muy contento, juguete, el niño, de acuerdo a su edad, no, juguete para mí, yo quiero juguete, juguete, carro o muñeca en el caso de varón o mujer, pero ya no te paso la pensión. Bueno, él quizás el niño, de acuerdo a su edad, no entiende mucho. Ya, bueno, yo quiero juguete y ya no me pases, pero luego es diferente a cuando con tu pareja que fue, ¿no? Ese acuerdo no va, ¿no? Muchas veces no hay una coordinación concreta ahí entre padres. Claro, claro, gracias, Wilson. Claro, ¿no? Ahí es como trasladar la responsabilidad de una decisión que va a recaer sobre el niño al mismo niño que no tiene una capacidad completa para tomar decisiones correctas sobre sí mismo, ¿no? Sino que el responsable o la responsable de esas decisiones son los adultos, ¿no es cierto? Rosemary nos dice, sí, pues, pero a veces no cumplen el rol efectivo que deberían de tener cuando hay la separación. Exacto. ¿Quién hace cumplir o quién hace cumplir o quién castiga o llama la atención cuando el padre no cumple con la parte afectiva? Exacto. Nadie. Hay vacíos que las leyes deberían. Exacto, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. Exacto. Gracias, Rosemary. Exacto, a eso nos estamos refiriendo. O sea, que este derecho, esta institución, no solamente se puede limitar, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos esto? Eh, Porque los operadores de justicia deberían valorar, ¿no? Hace poco vi una película, ¿no? En, se recrea en Estados Unidos, ¿no? Que ha sido un joven negro, ¿no? Y el juez del caso, ¿no? Resulta que el joven había crecido en un centro de acogida. Y resulta que en Estados Unidos los centros de acogida son privados, o sea, han sido concesionados. Pero resulta que para que estas empresas concesionarias sigan recibiendo dinero, lo que hacían, ¿no? es que los niños la pasaran mal, ¿no? O sea, que vayan de un hogar de acogida a otro y a otro, o sea,
que lo pasaran mal, y los ponían a riesgos, incluyendo abuso sexual y todo, ¿no? Entonces, este niño había crecido y había encontrado finalmente una familia de acogida buena, que identificó por qué estaba mal el chico, ¿no? Y descubrió todo el abuso que había sido objeto, abuso sexual, ¿no? Restricciones, maltratos, castigos, etcétera. Y interpone una demanda de más de $2 millones. Entonces, el juez había leído la demanda y resulta que el chico no tenía abogado, ¿no? Entonces el juez dice, no lo voy a poner a un abogado de oficio, ¿no? Entonces agarra y le conmina a un abogado de un gran estudio, ¿no? Y le dice, usted no lleva casos sociales, le dice. Usted no le gusta aceptar los casos sociales, pero yo le voy a obligar a llevar un caso social. A partir de hoy, el caso de este chico lo lleva usted. Usted es un nuevo abogado. Y el abogado, incómodo, molesto, porque le imponían un caso, le dice, yo no sé nada de ese tipo de casos. Yo llevo casos empresariales, no llevo este caso. Em, ¿Qué resulta? En el interín, el, el, la parte demandada le dice al abogado, yo le voy a dar 70.000 para no seguir con la demanda, te doy 70.000. Y el abogado del chico, que era este abogado, que no sabía nada del caso porque no estaba de acuerdo con llevar el caso, y al mirarlo que era negro, le dice, es negro, seguramente es un delincuente, está mal vestido y tiene todas las fachas de ser un malviviente. Entonces, que le den 70.000 o lo que sea, es mucho dinero para él, es suficiente, dice, sin saber qué había pasado, qué estaba demandando el chico. Entonces le dice, dale 100.000 soles y yo lo arreglo para que lo acepte, le dice, ¿no? Entonces el juez lo mira y le dice, quiero hablar con usted. ¿Usted está vendiendo a su cliente? ¿Usted sabe lo que él está pidiendo? Él está pidiendo $2 millones por tal y tal y tal cosa. Y salga de mi oficina, le dicen, lo votan, ¿no? Le dice, usted no respeta, yo no quiero volver a verlo como abogado ante mi juzgado, le dicen, ¿no? Y el abogado se queda pensando en por qué este chico está pidiendo 2 millones y empieza recién a leer el expediente y se da cuenta de todas las necesidades y todos los maltratos que había sufrido este chico y lo que estaba demandando, que era mucho más allá, o sea, el monto del dinero era lo que menos importaba, sino lo que él había estado demandando, que era el abuso que había sufrido. A ver, voy a leer a Rosemary. Rosemary dice, por ejemplo, es totalmente desproporcional que ambos deberían poner por igual. ¿Cómo pretender poner ambos igual cuando la madre es quien vela con los hijos y todas las labores del hogar y encima tiene que poner igual cantidad que el padre? Completamente desproporcional, no hay forma. Ese punto, por ejemplo, debería valorar los jueces la labor de la madre en el hogar. Cierto, Rosemary, muchas gracias. Sí, efectivamente, las normas, las modificaciones, ya lo vamos a ver más adelante, ya hablan sobre lo que tú nos estás diciendo y señalan que efectivamente el padre o la madre que se esté haciendo cargo del niño, ¿no? Que esté haciendo labores en la casa, es decir, que no tenga un trabajo fuera, ¿no? Porque de lo contrario, lo que la ley dice es que eh, la, la persona que ayuda en casa debería ser pagada por el demandado, ¿no? El que no tiene a su cuidado el niño. Pero en caso que el padre o la madre se quede a tiempo completo con el niño, quien debe asumir el total del monto de los alimentos, o sea, ya no a 50-50, sino al 100%, es el demandado. Entonces, allí, Rosemary, la norma sí está este, tomando en cuenta estos detalles que tú nos acabas de comentar, ¿no?
en las modificaciones que ha habido al respecto, sí se incorpora, pero ¿dónde está el problema? Y ahí te doy la razón, Roneri, es en la parte operativa, en la parte de los operadores de justicia. Allí viene la problemática, que muchas veces en las sentencias, no se está valorando ¿no? Estos detalles. ¿Por qué no se valoran? Y ahí dirían, ¿pero por qué no se valoran? Y ahí viene la parte probatoria, pues, ¿no? La parte probatoria. Y entonces cuando el demandante o la demandante pues acude sin abogado, ahí viene que tiene dificultades para sustentar, ¿no? Porque la norma te da un formulario que debes llenar, ¿no? Pero ¿quién le dice a los demandantes o los todos los detalles que los abogados sabemos que debe incluir su demanda, ¿no? Que es, por ejemplo, el sustento de las necesidades en salud, en ropa, en alimentos, ¿no? ¿Cuánto gastamos mensualmente, no? Ponle de por lo menos 3 meses, ¿no? Para poder promediar cuánto es más o menos lo que mensualmente se gasta en el niño, ¿no? Entonces, todo esos medios de prueba. O, por ejemplo, un informe psicológico también de cómo está emocionalmente, ¿no? Si necesita o no necesita del padre o de la madre, porque hay niños que sí reclaman y necesitan, ¿no? Hay otros que de pronto no reclaman, que no significa que no necesitan, simplemente que no lo expresan, ¿no? Entonces son necesidades que también se debería valorar. No se hace en la parte práctica, y eso sí es lo que preocupa, y es por esa razón que yo digo, es que si bien la norma está tratando, ¿no? De facilitar el acceso, ¿no? Al derecho a los alimentos, hay detalles que se van de las manos todavía, ¿no? O sea, no se está viendo. Este comentario que hace Rosemary, por ejemplo, si bien la norma lo dice, en la práctica se da. ¿Cuántos hemos visto casos que realmente diga, sí, le otorgamos, por lo menos, vamos a decir, por lo menos 500, 800 soles para la trabajadora de la casa, ¿no? Cuando la madre también sale a trabajar. Y porque sí, pues, ¿quién pasa las malas noches? ¿Quién cuida al niño? Generalmente es la madre, ¿no? Em, y continuamos, ¿no? Debe ser protegido con vista a un interés superior del niño, ¿no? Esta es una característica importante que la norma está buscando actualmente, ¿no? Es una obligación recíproca entre los padres, ¿no? Entre los padres es una obligación Doctora, recíproca. Sí, adelante, escucho. le puedo compartir un caso que sucedió en mi familia y Claro bueno, que sí, según las algunas preguntas que me han hecho, pues he tenido un poco de dificultad en responderlo. sí, claro que sí. Sucede que la pareja, Claro que eh, sí, Wilson, escuchamos. ya, sí me escucha, ¿verdad? Sí, sí, Sucede que en el caso, mi familiar, la pareja se separaron, ¿ya? Problemas múltiples, ¿ya? Sucedió que, que la madre dejó a sus hijos con el padre, 4 hijos, ¿ya? Y se fue, y a las 3 semanas se dan cuenta que, bueno, la mujer fue con otro varón. Entonces el esposo decide denunciarlo y bueno, le aceptan su denuncia, eh, llaman a la madre, en este caso perjudicada, llaman para que dicten, bueno, en el Poder Judicial ya decidan lo que es, cómo solucionar el caso. Y sucede que hacen pagar a la madre algo de 800 soles mensual, ya, 800 soles mensual. Pero la persona encargada de cuidar esos 4 hijos, pues no es el padre,
es la abuela. Entonces el padre, él tiene la cuenta en el cual la madre hace su depósito, pero él no está pendiente al cuidado de los hijos, sino lo hace la abuela. Entonces el padre coge una cantidad de mínima de 80 soles a 100 soles, les da para su comida a la abuela, y nada, y él sale, va a trabajar y bueno, por casos de que la abuela pues quiere a sus hijos, quiere a sus nietos, ahí tenerlos en casa, pues no dice nada, ni siquiera dame toda el depósito que te hace la mamá, su madre de sus hijos. No, permite hasta que vivan el padre de los hijos en su misma casa. Entonces, es a mí, bueno, me han pedido una ayuda, opiniones, estrategias, o qué se puede hacer, pero bueno, tengo un desconocimiento quizás por algunas normas que rigen, en este caso, el cuidado de los hijos, la alimentación, la salud, todo, pero ya que estamos en este tema, me gustaría que me pueda ayudar a dar quizás alguna respuesta, no a esta familia. Sí, Wilson, ¿se te fue el audio o terminaste de hablar? Sí, finalicé. Ah, ok, listo. Sí, bien, vamos a ver. Sí, bien, tu pregunta tiene que ver con los alimentos y me parece interesante el hecho, por ejemplo, de que aquí en ese caso, este, la persona que pasa alimentos es la madre, ¿no es cierto? ¿Está bien eso? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Escribiendo o hablando? ¿Correcto? ¿En temas igualitarios? Sí, ¿verdad? Sí, Ok, bueno, a estamos mí de me acuerdo ahí, ¿no? parece. Sí, hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, cuando tú ya nos haces una pregunta que tiene que ver con la segunda parte, con la parte de ejecución ya, ¿no? De los alimentos, eh, y ya no tiene que ver con la parte de la demanda de alimentos en sí, sino con otro tipo de derechos de los niños, ¿no? Y la pregunta que yo te hago antes de que podamos analizar el caso ¿es la abuela paterna? Yo entendería que es la abuela paterna la que cuida, ¿verdad? Es la abuela materna. Eh, materna. Sí, materna. O, o sea, el padre ha pedido para él y él no tiene a los hijos, o vive con la abuela materna. Vive con la abuela materna. ¿En la casa de la abuela materna o en la casa de él? Dentro de su terreno tiene su casita aparte. Dentro de su casa tiene su casita aparte, pero vive en su mismo terreno. Terreno de él, No, de ella, de la terreno señora. de la mamá materna, de la señora. Ah, ay, ya. Bueno, acá hay un tema complicado. Vamos, ahí hay que analizar varias cosas. En Sí, primera, bueno, yo creo que en el proceso deben haber señalado alguna dirección. O sea, él ha dicho yo vivo con los niños, ¿no? Y yo los cuido. No sé cuál habrá sido su argumento. Entonces, este, quien puede demandar aquí, em, porque nosotros sabemos que el proceso de alimentos se puede pedir la reducción, se puede pedir el incremento, ¿no es cierto? Entonces, en este mismo contexto, se puede pedir, ¿no? En este caso, quien puede demandar los alimentos por los niños
podría ser la abuela. Pero ¿qué ocurre? ¿No? Vamos a ver más adelante, hay una parte en la que vamos a hablar de cómo se traslada esta obligación. Entonces, la obligación va primero a los padres. Si los padres no pueden, van a los abuelos, y así, ¿no? Hacia atrás o hacia arriba, ¿no? Dependiendo si son niños o adultos los dependientes, los alimentistas. Entonces, en este caso, nosotros podríamos hablar, incluso yo podría hablar de violencia, por ejemplo. Claro, pero en ese caso, Rosemary nos dice, la madre tiene que demandar demostrando evidencias y testigos para cambiar la pensión a la abuela. Pero acá ocurre que prácticamente los dos padres han abandonado a los niños. O sea, acá hay una forma primero de violencia familiar, ¿no? Y lo otro es desprotección, ¿no? Entonces, la abuela podría denunciar por desprotección familiar, eso por un lado. Y por otro lado, denunciar violencia familiar. Y con esas denuncias, acudir adentro del proceso de alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras los niños estén sujetos a la patria potestad, en este caso del padre, porque imagino que también el padre tiene la tenencia, porque la madre ha abandonado a los niños, ¿no? Entonces, mientras el padre tenga la tenencia, aparentemente, él es el responsable de los niños y él es el que podría demandar. Pero en este caso, también el padre los abandona materialmente. O sea, pese a que viven en el mismo ambiente, los abandona materialmente. Y quien los tiene a cargo es la abuela. Entonces, para demostrar, ¿no? Para poder decir, quiero demandar los alimentos para ellos, o sea, la abuela, tiene que ella demostrar que ella los tiene acogidos, ¿no? Ella es una familia extensa de los niños. Entonces, para hacer eso, ella tendría que denunciar desprotección, y eso se da en la vía administrativa ante el Ministerio de la Mujer, ¿no? Tendría que ella pedir el acogimiento de hecho como familia extensa. Y cuando le den a ella el acogimiento de hecho, entonces allí ella puede pedir que esa pensión de alimentos se la pasen a ella. Porque primero tiene que demostrar que los dos padres han abandonado a los niños prácticamente, ¿no? Y que el monto que se le da, se está depositando, no está llegando a ellos. O sea, eso tiene que ser probado. Yo pensaría en esas tres vías, ¿no? Uno, denunciar la desprotección, pedir el acogimiento de hecho como familia extensa. Otro, denunciar violencia, porque en este caso hay omisión, ¿no? Hay omisión, no está acudiendo con los alimentos tampoco el señor. Y luego poner en conocimiento del juzgado que no se está ejecutando adecuadamente. Yo creo que con esas, básicamente con la desprotección, cuando ella tenga una resolución que le determina a ella el acogimiento, entonces ya ella tendría la potestad para pedir que le pasen los alimentos a ella. De lo contrario, todavía los padres tienen la patria potestad. Ahora, la desprotección es la figura actual de lo que antes era el abandono de hogar, pues, ¿no? Es la figura actual de lo que antes era el abandono, el abandono en el caso de niños, ¿no? Niños o adolescentes, ¿no? Y ahí puede entrar lo que dice Rosemary, pues no hay testigos, hay evidencias, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ¿quién es el representante de los niños o niñas o adolescentes ante el Poder Judicial? ¿Quién es el representante, quién ejerce la tutela de los niños? La tutela legal es el padre o la madre. En este caso, en el caso que nos contó Wilson, es el padre.
él ha demandado como responsable de los niños. No, es la abuela materna la que tiene a los niños. Entendí eso, Wilson, ¿verdad? La abuela materna es la que tiene a los niños a su cuidado. Claro, sí, la Ajá, abuela materna, la pero abuela materna. el padre, dentro de su condominio, el padre vive, Ujú. pero el padre se dedica a trabajar en mototaxi, sale, él solamente llega a almorzar, nuevamente sale y llega a cenar. Entonces los hijos están viviendo diariamente, día completo con la abuela y el abuelo y una tía. Entonces, ellos me preguntan a mí, pues porque tienen mucha confianza, no me preguntan qué se puede hacer. Bueno, Mm, pero es fácil, pues al momento de darle mi punto de vista, bueno, para mí, ya desde que la pareja se separa, bueno, en este caso la abuela, la mamá materna, ¿no? La abuela materna, pero su hija se fue de la casa, se fue de su casa, entonces naturalmente en mi región, en el lugar, en la zona donde vivo, naturalmente el padre también se va dejando a los hijos o llevando a sus hijos. Pero en este caso mm. él está viviendo ahí, los hijos más al cuidado de la abuela, Claro. Ahora la lo mamá, complicado allí, perdón, Wilson, ya, sí, pero lo complicado allí es porque tú nos estás diciendo que él vive en el mismo condominio. Yo no sé si se está refiriendo a que es un terreno grande y tienen, por decir, una casita, no tan cerca uno del otro, una es del padre y otro es de la abuela, no sé, y que los niños viven con la abuela específicamente y el padre vive solo, o es que es una sola casa donde viven el padre, los hijos y la abuela, ¿no? O sea, todo eso se tiene que analizar. ¿Por qué? Porque lo que yo te digo, que es el tema de la desprotección, que es una denuncia administrativa, ¿no? Ante el Ministerio de la Mujer, es denunciar que los niños también están abandonados por el padre, ¿no? O sea, fueron abandonados por la madre y también son, bueno, por la madre ya no puede decir que están abandonados del todo porque la madre está pasando alimentos, ¿no? Ahora no sabemos si está haciendo régimen de visita o no, pero está pasando alimentos. Entonces, la madre también puede accionar. Lamentablemente, si la madre abandonó a los hijos, es difícil pensar que ella quiera accionar, ¿no? A favor de los niños. Entonces, esa fórmula se puede dar para que la abuela tenga derecho a recibir la pensión de los niños para ellos, ¿no? Pero claro, a veces las personas no quieren iniciar ese tipo de procedimientos, porque lo que va a pasar cuando se denuncia la desprotección es que van a hacer una investigación para ver si realmente el padre cuida de sus hijos y si no es así, pues se lo van a quitar y se lo van a dejar a la abuela. Y a la larga, dependiendo de cuál es la edad de los niños, podrían quedar esos niños este, eh, bajo, a la larga podrían quedar aptos en adoptabilidad, por ejemplo, a la larga, ¿no? Porque podría decirse, la abuela es mayor de edad, no lo puede cuidar, los padres lo han abandonado a los niños, entonces están en desprotección, pues. Entonces podrían ser declarados en adoptabilidad. Entonces, eso es lo que muchos no quieren y al tener temor de que los niños sean retirados, entonces este, no hacen esa denuncia, ¿no? Pero en este caso, lo que correspondería es o acciona la madre, para decir, oye señor, estoy cuidando a mis hijos, o sea, yo no vivo con ellos, pero acudo, los atiendo, que es dándole su pensión. Y es una pensión suficiente para que ellos vivan, ¿no? Y sin embargo, no está cumpliendo el fin por el cual. Entonces, puede accionar la madre o puede accionar la abuela. La madre sería lo ideal, pero
podría pensar que ya no quiere, ¿no? No sé si eso responde, espero que eso responda a tu inquietud y espero que pueda ayudar, ¿no? Ahora, nos dice acá Héctor, ¿cuándo los padres demandan a sus hijos? La norma nos habla, gracias por la pregunta, Héctor, eh, que sí, pues efectivamente los padres pueden demandar a los hijos o los abuelos incluso, cuando hay un estado de necesidad. Se tiene que probar el estado de necesidad, ¿no? Doctora, buenas noches. Sí, Sí. algunas veces, bueno, como pasa en cualquier situación de que los padres demandan a sus hijos, pero cuando muchas veces he visto cuando les toca demandar, a veces los hijos, no digo que sean buenos, no digo que sean malos, ¿no? Pero siempre dice, pero póngase en caso situación de un señor que tenga 3 hijos y no le alcanza, ¿no? Debido a su economía, ¿no? Y ahí como que, bueno, en el lado moral, ahí se podría decir eso, ¿no? Como usted también dijo, hay una necesidad, ¿no? De repente ese padre esté con problemas de salud, que sí llega a pasar, o etcétera, ¿no? Claro, claro, exacto, todas estas situaciones tienen que ser evaluadas, ¿no? Analizadas, bueno, el juzgado tiene la obligación de analizarlas, ¿no? Porque vamos a ponernos en una situación difícil, ¿no? Sí, pues pueden haber situaciones, efectivamente, en la que el padre tiene alguna enfermedad, tiene algún problema, qué sé yo, que no le permite trabajar para ganar lo suficiente para acudir a sus hijos. No es excusa en el caso de los que no tengan una condición especial, ¿no? Excepcional, eh, ¿no? O sea, porque a, mal le puede ir a muchos, ¿no? Pero tampoco los males son eternos, pues, ¿no? Y eso no es excusa porque los niños no tienen, eh, no dejan de comer, pues, ¿no? No porque el padre le va mal, el niño dice, no, le fue mal a mi padre y entonces no como un mes. O sea, eso no sucede. O sea, y entonces lo que tiene que ocurrir es que el juzgado debe valorar todas esas circunstancias, porque la norma sí prevé esas situaciones y dice, si es que uno de ellos está pasando por una situación difícil, ponte que tenga, digamos, tiene una enfermedad terminal, ¿no? Y está mal de salud, ¿no? Está mal, no puede, tiene muchos gastos, qué sé yo. Lo que la norma dice es que incluso él podría incluso pedir alimentos a la otra parte, ¿no? O sea, tiene la norma ha regulado estas situaciones especiales, ¿no? Son situaciones especiales, ojo, ¿no? No debería ser un común. Lamentablemente, en temas de alimentos se vuelve un común las excusas, ¿no? Ojo, que pareciera que muchas veces hablamos mucho de como que el varón que es el que evade mucha de la responsabilidad. Bueno, estadísticamente podríamos decir que es el varón pues el que mayormente evade la responsabilidad, pero no significa que sean los únicos. O sea, sí, también hay mujeres que evaden la responsabilidad de cubrir, y también hay mujeres que abandonan el hogar y que dejan a sus hijos abandonados y que tampoco quieren acudir con la pensión. O sea, ya ahora actualmente no es una conducta exclusiva de lo masculino, como de repente se veía hace algún tiempo, ¿no? Actualmente ha cambiado esas situaciones, ¿no? Pero volviendo a los comentarios que están haciendo en chat, ¿no? Sí, pues, los padres pueden pedir pensión a sus hijos, sí, pero la norma dice que debe ser sustentado, ¿no? Debe ser sustentado. Em, Hay una pregunta interesante, dice, ¿qué se puede hacer cuando un padre no pasó la pensión de alimentos a sus hijos y cuando los hijos ya son grandes, ellos quieren denunciar para pedir la pensión de alimentos?
Sí ha visto casos, ¿no? Eh, Difícil pregunta, porque ustedes han escuchado del caso, pues, de Gisela Valcárcel, ¿no? Gisela Valcárcel, ha tenido una hija que finalmente ella ha criado sola, ¿no? Y que el padre de la niña nunca le asistió con nada, ¿no? Y finalmente Gisela ha sido exitosa, pues, ¿no? Y la hija ya ahora es grande, adulta y también creo que es empresaria, ¿no? Entonces, no hace mucho, creo que un año, 2 años, apareció el padre diciendo que estaba pasando por una situación difícil y que quería demandar a que su hija le pase alimentos. Entonces, todo el mundo pues puso el grito en el cielo porque se ve algo injusto, ¿no es cierto? Se ve algo injusto. Eh, la norma no ha regulado, no dice algo al respecto específicamente, pero son situaciones que debe valorar el juez, ¿no? Ahora, una de las cosas que el juez va a valorar es si el padre reconoció o no al hijo, ¿no? O sea, si el padre ha declarado, ha firmado al hijo, eso lo va a valorar el juez. Pero si solamente ha sido consignado el nombre como padre, más no ha reconocido, entonces ahí sí no hay ninguna posibilidad, ¿no? Este, no tiene ni siquiera este, capacidad jurídica, digamos, para poder demandar, ¿no? Porque no hay un reconocimiento. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ahora, todas estas situaciones, los jueces obviamente tienen que valorarlo, porque la norma no especifica específicamente qué pasa cuando el padre no, no ha, no ha acudido con la pensión, pero luego pretende una pensión ya cuando los hijos son adultos, ¿no? Bien, seguimos avanzando, ¿no? Dice el derecho alimentario entre cónyuges, que es lo que estamos comentando, ¿no? Que muchas veces eh, el cónyuge puede, la norma dice que muchas veces, aunque por ejemplo, eh, esté en un estado de separación de cuerpos, por ejemplo, eh, puede acudir con alimentos hacia un cónyuge hacia el otro, si éste se encuentra en una situación, en un estado de necesidad difícil y complicado, que requiera la asistencia del otro. O sea, la norma sí lo dice al respecto. Entonces, ¿se puede entre cónyuges? Sí, se puede. Alimentos de los hijos y otros descendientes, padres, abuelos, hermanos, sí, también es posible. La norma dice que debe estar sustentado el estado de necesidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos padres, ¿no? Reciben una pensión de 400 soles, 500 soles o 300 soles incluso. Entonces, ¿estaría demostrado el estado de necesidad pese a ser pensionista? Sí, pues, ¿no? O sea, porque ¿qué persona vive con 300 soles al mes, ¿no? No obstante, hay hijos que creen que los padres sí viven con 300 soles, ¿no? O sea, claro, podrán sobrevivir alimentándose de quién sabe qué alimentos y sin cuidar su salud, etcétera, etcétera. Pero eso no es una vida adecuada, ¿no? La Constitución señala que todos los hijos tienen iguales derechos y deberes, igualmente precisa que es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, ¿no? Estamos hablando de que el derecho a los alimentos es un derecho constitucional también, ¿no es cierto? La obligación de los alimentos es recíproca, ¿no? Entre cónyuges, entre ascendientes y descendientes, entre hermanos también, ¿no? O de los hermanos hacia los ascendientes, ¿no? A los descendientes, etc. ¿Por qué dice esto? Porque si el padre, ponte que vamos a poner eh, que el padre esté enfermo o esté en la cárcel, ¿no? Y los hijos necesitan, ¿no?
Y resulta que la familia sí puede dar, ¿no? De repente los abuelos, de repente los tíos, ¿no? Entonces ahí lo que la norma dice es que se puede demandar, ¿no? En orden de prelación, ¿no? La prelación de los obligados a pasar alimentos, los alimentos, cuando sean dos o más los obligados a darlos, se prestan en el orden siguiente, ¿no? Por el cónyuge, ¿no? O sea, por los padres o entre cónyuges, por los descendientes, ¿no? O sea, los hijos, por los ascendientes, o sea, los abuelos, o por los hermanos. O sea, sí se puede, ¿no? Sí, se puede. Orden de prelación es primero acudimos al padre, ¿no? Si este no puede por alguna razón y la familia puede, entonces se va a demandar en ese orden de prelación. Criterios para fijar alimentos. Vínculo legal. ¿Cómo demostramos el vínculo legal? ¿No? ¿Cómo vamos a demostrar el vínculo legal? Y para eso la norma dice que el juez tiene la potestad de pedir ante la RENIEC el acta de nacimiento del alimentista, ¿no? Para poder verificar el entroncamiento, pues, ¿no? O sea, si hay o no vínculo entre padres e hijos. De repente no lo hay. O de repente, está como declarado como padre o madre, ¿no? Y no ha sido reconocido. Entonces eso se va a demostrar con el acta de nacimiento, ¿no? Necesidades del alimentista, ¿no? ¿Cuáles? Ya hemos hablado de cómo se podría identificar estas necesidades, ¿no? Vamos a hablar de alimentos, por ejemplo, cuánto de alimentos se compra al mes, a la semana, ¿no? O la recreación, de repente la piscina, de repente el fútbol, ¿no? Lo que se paga, la pensión del colegio, los gastos de medicamentos, ¿no? Todo eso van a demostrar la necesidad, ¿no? ¿Cuál es el monto? Ahí vamos a hablar de montos, ¿no? También, no solo es un descriptivo de yo gasto en comida, en ropa, no, sino cuánto gasto también, ¿no? Para demostrar, mire, yo necesito 1.500 al mes, pero ¿por qué lo necesito? ¿Por qué no necesito 300, 800 o 1.000? No, ¿por qué necesito 1.500? Entonces, todo eso va a depender de lo que nosotros estemos sustentando. Posibilidad del alimentante, ¿no? Ya, ok, necesito 1.500, pero el señor cuánto gana. Entonces yo tengo que decir, el señor gana, cuánto gana diario, cuánto gana semanal, cuánto gana mensual, ¿no? Dependiendo cuál es el tipo de trabajo que tiene, o en qué empresa trabaja, o a qué se dedica, etcétera, qué profesión tiene, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se va a determinar la posibilidad, ¿no? Entonces, al juez le tenemos que decir, el señor vive en tal lugar, el señor trabaja en esto, gana tanto, el señor, de pronto declara su no declara su ¿no? Tiene tal empleador, entonces lo que va a hacer el juez es oficiar al empleador para decir cuánto gana el señor. Entonces ahí volvemos a enfatizar, ¿no? La dificultad más grande es cuando el alimentante o el demandado no tiene un trabajo fijo, que podamos, y tampoco es formal, ¿no? O sea, no podemos demostrar cuánto gana. Ahí está, hay dificultades, ¿no? La proporcionalidad en la fijación, ¿no? O sea, la proporción, la norma dice máximo el 60%. ¿Cuánto voy a pedir de ese 60%? ¿El 20, el 30, el 40, el 15, no sé? ¿No? Si gana 1.000 soles, 2.000 soles, 3.000, 5.000, yo qué sé, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, va a ser la proporción para fijar los alimentos. Incremento o disminución de alimentos, o sea, ya, ok, me pasa 100 soles hace 10 años, oiga, ¿qué voy a hacer con 100 soles? Entonces tengo que pedir el incremento, ¿no? De acuerdo al estado de la economía, ¿no? A la inflación, a la devaluación, etc. ¿no? A mis necesidades también, ¿no? Disminución
oiga, yo antes ganaba 10.000 soles, pero ahora gano 2.000 soles, entonces yo no le puedo pasar el 20% o no le puedo pasar lo que yo me comprometía, 2.000 soles mensual, porque ahora gano 2.000 soles, ¿no? Entonces tengo que pedir la disminución de los alimentos. No le puedo dar un modo de vida que ahora yo no puedo sostener tampoco, ¿no? Entonces todo eso se tiene que el juzgador, el operador tiene que evaluar, ¿no? Causales de exoneración de los alimentos. Tiene que ver con, primero, la edad del alimentista, ¿no? De pronto ya tiene 18 años, no estudia, entonces ya, ¿sabe qué? Ya terminó. Ya no voy a pasar porque ya cumplió 18 años y él ya no estudia. Entonces ya no tengo por qué seguir pasando. Otro, me encuentro mal de salud, ¿no? Tengo necesidades muy grandes de salud, entonces me impiden cumplir con esta obligación. Otras formas de diversas de alimentos, o sea, no solo es efectivo, también puede ser en otro tipo de atenciones, ¿no es cierto? Yo pago el colegio, o yo voy a pagar la recreación, yo voy a pagar la natación, voy a pagar el fútbol, qué sé yo, entonces, y voy a dar de lo que debo dar para alimentos, voy a dar tanto, ¿no? Es otra forma para poder dar alimentos. Pues todo eso se va a evaluar durante el proceso judicial o durante la conciliación extrajudicial, porque ojo, cuando hablamos de alimentos, no todo puede ser judicial. La figura de la conciliación extrajudicial existe hace más de 20 años, si no mal recuerdo, legalmente en el Perú, y es una fórmula bastante importante porque permite el ahorro de tiempo, el ahorro de gasto en la vía judicial, y permite evaluar a través de un tercero interviniente, que es el conciliador extrajudicial, las posibilidades de lo solicitado, ¿no? Que puede ser, digamos, solicito 1.500 mensual, y las posibilidades del alimentante o del invitado, en el caso de la conciliación, para poder llegar a un acuerdo. Entonces se sientan ante una mesa y discuten la solicitud y las necesidades y llegan a un acuerdo. Esa sería una fórmula bastante importante que yo la sugiero mucho en la mayoría de casos de alimentos. Entonces, ¿por qué? Porque a veces se acude a la vía judicial y en la vía judicial pues sacan 200, 300, 400 soles, ¿no? Y en el mejor de los casos, dependiendo del juzgador, puede obtener una cifra importante, ¿no? Pero en muchos casos no obtienen un resultado adecuado, ¿no? 200 soles y gana muchísimo más. Entonces, yo conozco incluso a abogados, incluso, ¿no? Que le pasan 200 soles a sus hijos, ¿no? Entonces, aprovechando de las habilidades, ¿no? Profesionales, pasarle 200 soles. Entonces, la conciliación extrajudicial es una fórmula, creo yo, importante para poder llegar a un acuerdo y evitar acentuar los conflictos, ¿no? Y el acta de conciliación que se emite en un centro autorizado, ¿no? Tiene el valor de una sentencia, ¿no? O sea, es un título de ejecución. O sea, una vez firmado la conciliación, en caso de incumplimiento, puede irse a la vía judicial para solicitar su ejecución. Entonces, muchas veces por la vía extrajudicial se puede lograr mejores resultados, más rápidos y menos costosos, ¿no? Una conciliación judicial te costará pues de 300 y 600 soles, vamos a poner así, ¿no? Mientras que un proceso judicial te va a costar muchísimo más, ¿no? Le va a costar muchísimo más al demandado y mucho más tiempo a la parte demandante, ¿no? Entonces, es un medio
de solución de conflictos, ¿no? Que existe en nuestro país y que se puede utilizar antes de ir a un proceso judicial, ¿no? Mucho a los abogados nos acusan de querer judicializar todo, ¿no? Muchos dicen, sí, el abogado quiere todo, quiere denunciar, todo quiere demandar. Pero yo creo que hay fórmulas que podemos utilizar también para llegar a soluciones en beneficio, en este caso, los niños, ¿no? Niños y adolescentes. Vamos a encontrar estadísticas, si vemos acá, ¿no? Apoyo, dice, por encargo del Instituto de Defensa Legal, realizó una encuesta relacionada con la carga procesal en las ciudades en 4 ciudades del Perú, dice, la carga procesal, ¿no? Y dice, de la cual se desprende que las materias de derecho y familia encabezadas las estadísticas, 42%, y los procesos de alimentos ostentaban el primer lugar. El 23%, miren, de todos los procesos judiciales eran procesos de alimentos, de los problemas judicializados. La encuesta aludida señala que cuál radiografía epidemiológica de la problemática social, existe 4 materias predominantes en los juzgados de familia, las cuales son alimentos, violencia familiar, divorcio y reconocimiento de paternidad, ¿no? Conflictos familiares bastante importantes y que muchos de ellos pueden ser solucionados extrajudicialmente, ¿no? Bueno, en el caso de los alimentos, en el caso del divorcio, en el caso del reconocimiento de paternidad, ¿no? En el caso de la violencia familiar, sí es un tema que definitivamente requiere de la vía judicial, ¿no? En primer lugar, porque ahí no hay conciliación después de la violencia, no es posible negociar el olvido, ¿no? Y requiere que se tomen medidas, ya sea preventivas, sean curativas, ¿no? En el caso de las terapias, o medidas sancionadoras en lo caso, en el tema penal, ¿no? Buena pregunta, ¿no es cierto? Los alimentos, ¿cuándo van a omisión de asistencia familiar? Y vamos a responder, está en la diapositiva, pero vamos a responder porque ya son 10 para las 9. Entonces, sí, pues efectivamente, vamos a hablar de omisión de asistencia familiar cuando emitido una sentencia, o sea, ya existe una sentencia en lo civil, ¿no? De alimentos, y sin embargo, el obligado o la obligada no cumple, ¿no? Entonces se tiene que ir a pedir la ejecución, ¿no? de toda la liquidación, ¿no? Y ante el incumplimiento, este incumplimiento va a pasar a la vía penal como por el delito de omisión a la asistencia familiar. Lo van a encontrar en la diapositiva, lo van a ver, está en la parte final casi, y lo digo porque ya son 10 para las 9, ¿no es cierto? Vamos a encontrar allí, bueno, hay instrumentos internacionales, algún tema estadístico, ¿no? Y acá está lo que estaban preguntando, el incumplimiento de la obligación alimentaria por principio de oportunidad y vulneración del derecho del niño, ¿no? Dice, una investigación utilizó la técnica de análisis documental y el instrumento utilizado fue una ficha de recojo de datos. Se halló que el 50% de las carpetas mostraban deudas, ¿no? De entre 16 y 20 meses de pensión alimenticia impaga. El 30% de imputados tenía una deuda de 2.000 a 4.000 soles y el 75% del pago íntegro no se realizó en un plazo razonable considerando las necesidades de los alimentistas. Finalmente se pudo establecer que el 82% de los procesos analizados sí vulnera el derecho del niño a tener un nivel adecuado de vida. ¿Y por qué dice que el principio de oportunidad vulnera la vulneración del derecho del niño? El principio de oportunidad, ¿no? En el derecho penal busca darle una oportunidad al denunciado, al procesado, para que pueda evitar ir a la cárcel y
terminar con el proceso penal, ¿no? Entonces, ¿qué hacen muchos en el proceso penal? Y dicen, bueno, no se preocupe, yo voy a pagar la pensión. Ya, ok, pero lo voy a pagar en 30 meses. O sea, deben 2 años de pensión y lo quieren pagar en 30 meses, ¿no? Entonces, algunos dicen, hay jueces que no aceptan, ¿no? Pero habrá otros que de repente aceptan, ¿no? Entonces, y dicen, sí, está bien que lo paguen, ¿no? Pero en aplicación del principio de oportunidad lo aceptamos, ¿no? Entonces, a veces la parte demandante que no tiene abogado, que no sabe, que a veces está asistida por el fiscal, no sabe y no se opone y aceptan, ¿no? Entonces el señor, para que no vaya a la cárcel, se le aplica el principio de oportunidad. Pero como vemos, este principio de oportunidad mal utilizado vulnera los derechos fundamentales del niño, ¿no? Porque si debe, y ahí dice, ¿no? Que deben de 16 a 20 meses y que deben entre 2.000 y 4.000 soles. Entonces, si esos 4.000 soles los dividimos en 10 meses o 15 meses, imagínense, o sea, no solo no ha cumplido en su momento, o sea, ha dejado de brindarle alimentos al niño, sino que ahora quiere alargar esa deuda por otro periodo mucho más largo, ¿no? Entonces, el principio de oportunidad vulnerando los derechos del niño, ¿no? Y eso es lo que está analizando esta investigación, que me pareció bastante importante y que debemos tener en cuenta, ¿no? En los procesos de alimentos. El proceso de alimentos se inicia en la vía civil ante el juez de paz letrado a través de la vía de proceso único, para lo cual se requiere interponer la demanda con los documentos, medios probatorios, hemos hablado de ellos, ¿no es cierto? Tiene que ver con lo que es la identidad del demandado, del demandante, del menor, ¿no? Y documentos y de las necesidades, como hemos dicho, boletas, facturas, etcétera, que prueben los gastos y que acrediten el entroncamiento familiar y los gastos, aunque se debe precisar que en estos casos, es decir, cuando los afectados son menores de edad, el estado de necesidad se presume. Pero esta presunción a veces los jueces no lo toman en cuenta, dicen, no me ha aprobado nada, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces esa presunción no está siendo aplicada adecuadamente, ¿no? Las principales etapas del proceso judicial son la demanda, la contestación, la audiencia, la sentencia y la apelación. En el caso que la sentencia sea emitida por el juez de paz, se apela, ¿no? La apelación es elevada al juez especializado de familia, que es en segunda instancia y la definitiva para resolver la demanda. El proceso de alimentos es gratuito para la parte demandante, ¿no? No requiere firma de abogado, puesto que existen formatos para tal fin distribuidos por las Cortes Superiores de Justicia. Sin embargo, la exoneración de la defensa cautiva es cuestionada, porque podría generar indefensión por la parte demandante y no estaría en igualdad de condiciones, que es lo que estábamos comentando, que muchas veces la parte demandante no conoce toda la dinámica procedimental y entonces muchas veces queda expuesta y no se opone o no observa oportunamente, ¿no? Como es este tema en lo penal, en el principio de oportunidad, ¿no? El patrocinio legal permite a la parte demandante formular, suscribir la demanda debidamente, diseñar una estrategia legal, observar los plazos, interponer medidas, ¿no? Aquí estamos hablando de cómo un abogado interviene en un proceso de alimentos y cuáles son las ventajas, digamos, de contar con un abogado en un proceso, ¿no? Judicial, ¿no? Acá está, hemos hecho una breve, una breve listado, ¿no? De cuáles son los requisitos primordiales en una demanda, ¿no? Del proceso de alimentos. La ley, como les digo, ha establecido un formulario que te da ya para que la parte demandante llene lo necesario. No obstante, hay que tener en cuenta estos detalles, ¿no? A enfatizar. El proceso, las etapas del proceso, ¿no? Bueno, algunas modificaciones importantes que nosotros hemos podido resaltar, que es, por ejemplo, lo que el juez puede pedir a la RENIEC, las copias de las actas
tanto puede ser a RENIEC, o puede ser a las municipalidades, o puede ser a las oficinas registrales, donde haya nacido el menor o la menor, ¿no? Si la parte demandada no concurre a la audiencia única, miren, la parte demandada, pese a haber sido debidamente notificada, el juez emite sentencia en el mismo acto atendiendo a la prueba actuada. O sea, si el juez verifica en el expediente que hay suficientes pruebas y que el demandado ha sido notificado válidamente, puede dictar sentencia. Es lo que la norma ahora ha dado, ha regulado y que son positivas, ¿no? Si ninguna de las partes concurre a la audiencia y existen los medios probatorios suficientes para resolver, el juez emite sentencia en aplicación del principio de interés superior del niño. Importante también y favorable, ¿no es cierto? El juez puede, ahora, favorable y riesgoso también, ojo, porque puede que el juez diga, bueno, no está, pero yo voy a dictar sentencia. Bueno, le daré 150 soles. Porque tampoco está probado cuánto el señor gana. Entonces voy a darle un monto en relación al mínimo legal. Entonces ya, 150 soles. Entonces también tiene sus ventajas y sus desventajas. Habría que ver cuáles son una lectura, habría que hacer una lectura de cómo está funcionando, ¿no? El juez puede reprogramar la audiencia por única vez en caso de no contar con medios probatorios en un plazo que no exceda los 10 días, ¿no? O sea, puede reprogramar también, pues tiene las dos opciones, ¿no? También se puede, en la audiencia única, pues, se pueden poner tachas o posiciones, ¿no? Y así, ¿no? Cuando la parte importa de medida cautelar, ya, también está aquí, lo vamos a ver, voy a avanzar un poco más, vamos a la conciliación judicial. Las medidas cautelares tienen un fin, ¿no es cierto? Uno, asegurar el cumplimiento de la sentencia. Entonces, para eso vamos a hablar de dos formas. Uno es la asignación anticipada de alimentos, que se puede interponer junto con la demanda, puede ser antes, durante o después, ¿no es cierto? La asignación anticipada de alimentos antes de la sentencia, obviamente. O ya con la sentencia o con el incumplimiento de la ejecución de la sentencia, ¿no? El embargo y secuestro de los bienes y rentas de la persona, ¿no? Que incumple. Dentro del proceso de ejecución de sentencia. Entonces ahí tenemos las dos formas y se puede poner, como hemos dicho, la asignación anticipada antes de la sentencia y el embargo y secuestro puede ser posterior durante la etapa de ejecución. Bueno, hemos llegado al final. Igual le he puesto las normas para que lo puedan revisar y les paso la presentación para que lo puedan tener, ¿ok? Bueno, espero que hayamos podido revisar lo más importante dentro del tema y que nos sea útil, ¿no? Muchas gracias por la atención. Nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias por sus consultas también a quienes participaron. Buenas noches a todos y a todas.